paseante Elías Miguel. En las últimas horas, de hecho, esto fue convocado para el día lunes, pero en realidad entiendo que la resolución judicial se va a estar conociendo en el día de hoy, porque el juez tiene que definir sobre una solicitud que ha realizado Fiscalía. Puntualmente plantean la necesidad de un estudio de odorología, que en términos generales, yo escribí una nota el otro día en el diario donde básicamente es el olor corporal. Ujú. Son muestras que establecen justamente las características del olor corporal y que es una prueba científica que podría ser importante a la hora de determinar que una persona estuvo en un determinado habitáculo. El debate es interesante porque la gente de Fiscalía plantea que esto podría ajustar detalles vinculados a la investigación, pero la defensa del implicado, en este caso el señor Bonnefoy, la defensa que asiste a Bonnefoy, porque recordamos que hay dos detenidos, la otra persona es la persona de Chubut, la persona que pierde el ojo. Pero bueno, en el caso de la defensa de Bonnefoy, sobre quien se haría justamente ese estudio, está bajo la órbita de la defensa oficial y plantean que es innecesario hacerlo porque hay un material probatorio y un reconocimiento del episodio que lo haría innecesario. Para hablar del tema vamos a hablar con el defensor oficial de Bonnefoy, que es el doctor Marcos Miguel, a quien le agradecemos muchísimo la voluntad de atendernos. Doctor Miguel, un gusto saludarlo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Mario. Buen día, Cami. Buen día a toda la audiencia. Sí, muchas gracias por tu llamado. En realidad, sí, efectivamente tuvimos una audiencia el lunes en el marco de este legajo. Y la realidad, hace un mes y una semana casi, se le formularon cargos bajo una apreciación de una tipificación penal. Es el artículo 185, que es una omisión en ocasión de robo. ¿Qué pasa con ese tipo de tipificación y formulaciones de cargos que se le ha asignado a mi asistido en aquella audiencia de formulación de cargos? Cuando mi asistido llegó a aquella audiencia, llegó por una autoincriminación, que fue el seguimiento a una pulsera. De ahí recibimos distintos informes de la UADME, que sería el área asignada para el tema de las pulseras de nuestros asistidos, y respecto a sus informes, se dio la formulación de cargos. Después de un mes, la Fiscalía solicita que se preste mi asistido a un examen corporal odorológico, como bien explicaste. Y está bueno que expliquemos esto, Mario, para que o los que nos están escuchando, que serán nuestros futuros jueces. ¿Por qué digo esto? Porque en el devenir del legajo y de la siguiente etapa, quizá podríamos tener a nuestros futuros jueces escuchándonos. Entonces, creemos que va a devenir en un juicio por jurados esto. Así que es muy buena la llamada y que nosotros podamos explicar por qué nos oponemos. Entonces, esto sucedió hace un mes, la formulación de cargos. Hace escasos días nos solicitaron, la Fiscalía nos ha solicitado si nosotros nos prestábamos, o mi asistido se prestaba a practicar exámenes corporales, y nosotros entendimos que no había fundamentación para aquella práctica, como por ejemplo, algo que se planteó en la audiencia, ¿no? ¿Con qué se iba a contrarrestar los exámenes de mi asistido? ¿Cuáles eran los objetos por los que se iba? ¿Cuál era la fundamentación? ¿Por qué resultaba indispensable? La idoneidad de ese examen, la necesidad, la proporcionalidad. Todos estos temas son aburridos para la gente común, pero está bueno que la gente que va a ser nuestros futuros jueces se vaya adentrando en los temas que estamos nosotros discutiendo. Así que nos parece muy importante tu llamado, y efectivamente nosotros creemos que ha pasado más de un mes desde el momento en que se formuló cargos de la autoincriminación de la pulsera. Mi asistido muy genuinamente ha pedido disculpas a la familia que no estaba presente. Así que por eso nos opusimos, Mario. Nosotros ya, esta defensa pública ha atravesado distintos hechos bailoches de evolución más graves o federales como este, dos femicidios. Conocemos el avance de las distintas investigaciones y las distintas evidencias que se van recolectando, y en esta oportunidad nos opusimos porque era como que mi asistido era pesca probatoria. Lo quieren utilizar a mi asistido como un sujeto de prueba.
La Constitución, nuestro Código de Procedimientos y la Constitución también de Río Negro establecen márgenes, parámetros y límites también. Y bueno, nosotros fuimos a una audiencia a plantear. Como bien explicaste, el doctor Laurence se va a tomar 48 horas, finalizaría hoy, y ahí se va a fijar una audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Es una visión netamente técnica y no hay fundamentos para la exigencia que está exigiendo la Fiscalía en este momento. Por eso se lo queríamos explicar a la ciudadanía, a nuestros futuros jueces. Así que te agradezco el llamado, Mario. Y Miguel, ¿qué valor probatorio tiene una prueba odorológica dentro de lo que sería el proceso penal argentino también? No, a ver, eso está establecido dentro de nuestro Código de Procedimientos, ojo. Lo que pasa es que nosotros nos oponemos porque ya hay una autoincriminación con respecto a la posesión de mi asistido dentro del legajo. Por eso nos opusimos, y la temporalidad también de la solicitud, y sin fundamentos y con qué objetos se iba a contrarrestar las pruebas de mi asistido. Entonces, como no tenemos ninguno de esos elementos como para ratificar o aceptar que sea prestado a un objeto de prueba de mi asistido, nos opusimos, básicamente. Usted decía algo que es muy interesante y que por ahí es bueno explicarlo, porque en general una prueba científica, como muchas veces se habla del tema del ADN, ¿no? Por ejemplo, que es un tema que la gente lo repite, que a veces tiene más que ver con la influencia de la cultura vinculada a novelas o televisión y demás. El tema del ADN, por ejemplo, es algo que vos tenés que contraponer contra algo. No es que vos... Siempre se contrapone con algo. Claro, no es que hay un archivo general donde uno dice, listo, encontré una gota de algo y esto va a significar que es tal persona. Digamos, Bueno, son datos comparativos. Exacto, la solicitud de la Fiscalía no nos había puesto en la solicitud con qué se iba a contrarrestar esa información, con qué le íbamos a evaluar, cuál era la situación de los elementos secuestrados. Entonces, lo que nosotros nos opusimos es porque faltaba todo tipo de fundamento para tal medida. Era como tirarse a la pileta sin saber si había agua. Claro, pues, por otro lado, usted bien lo remarca, Bonnefoy ya hizo el reconocimiento durante la audiencia y ya está comprobada su presencia en el lugar. Eso exacto, va de suyo. Eso también es técnico y es estrategia, y en el sentido de qué quiero explicarlo, porque la calificación que la Fiscalía enrostró a mi asistido es una omisión en ocasión de robo. Este tipo de delito, que es el artículo 165, es cuando se produce un homicidio en el momento que se está realizando un robo. ¿Hay intenciones por parte de mi asistido de haber estado en un robo y que se produzca una muerte? No. Justamente, en ningún momento se le cruzó por la cabeza a mi asistido que iba a haber un fallecido en el robo. Entonces, es muy importante también para el común vecino y nuestros futuros jueces que vayan tomando conocimiento de cuáles son las distintas teorías que hay respecto a una investigación. Así que estoy muy agradecido por tu llamado, Mario. Doctor Miguel, agradecido desde ya del tiempo que nos ha podido dedicar, por supuesto. Bueno, les mando un saludo grande a ustedes y a la audiencia y bueno, estamos acá a disposición.